Hermanos, por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. El Señor les hablaba a la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan ustedes? La iglesia deseable, la iglesia de quienes todo echan manos. Nosotros venimos de esa iglesia, todas las iglesias dicen lo mismo, nosotros los adventistas también, eso hay que probarlo con la Biblia. Hay que probar qué doctrina tenían los apóstoles, qué doctrina enseñaban ellos, qué doctrina tenían los cristianos primitivos, para que nosotros con autoridad digamos, nosotros tenemos la misma doctrina que tenían ellos. No es exactamente porque habían muchas cosas que en tiempo de la iglesia cristiana primitiva no se habían cumplido y ellos no lo creían. Y como ser la profundidad de la profecía o la profecía de los 2300 días del santuario, de la expiación, ellos no lo conocían en profundidad, lo conocemos nosotros. Bueno, en fin, detalles, muchas cosas para decir, pero no nos vamos a desviar del Apocalipsis. Pero la iglesia primitiva tenía la doctrina básica, profunda, salvífica, que hace a lo que Dios exige para que seamos ciudadanos del reino de los cielos. Y fue la iglesia en materia de doctrina y de obediencia la más perfecta. Y entonces el Señor Jesús, repasando, le decía, yo sé tus obras, y hagamos de cuenta, como sabemos que ese es para la iglesia que abarca desde el año 31 hasta el año 100, más o menos, cuando muere el apóstol Juan, más o menos, nadie puede decir exactamente, pero el Señor Jesús les dice a los cristianos de ese periodo, y esto que está acá es para ese periodo, pero también son enseñanzas para nosotros. Nosotros tenemos que sacar todas las cosas, las enseñanzas que se sacan de todo lo que ocurrió en la iglesia cristiana primitiva. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros lo escuchamos a Jesús que de forma personal nos dice estas palabras. Pongamos entonces nosotros en el lugar. Que nos diga Jesús hacia nosotros de forma personal. A ver si nos ponemos contentos. Entonces imaginariamente lo vemos a Jesús que nos habla y nos dice, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia y que tú no puedes sufrir o soportar o no puedes aguantar las doctrinas extrañas dentro de la iglesia, no puedes sufrir los malos, la mala conducta de los cristianos, quiere decir, has probado lo que se dicen ser apóstoles o dirigentes o ancianos o maestros, los has probado y que se dicen ser grandes pastores o grandes ancianos, grandes estudiosos, pero no lo son, y lo has hallado mentiroso, has demostrado en una palabra que ellos enseñan falsedades o que enseñan errores, honestamente o no, pero si los has hallado mentirosos se terminó la honestidad, porque están mintiendo. Y has sufrido, dice en el versículo 3, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Bueno, hasta acá imaginariamente lo escuchamos a Jesús, entonces desesperadamente tenemos que sacar lecciones de lo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, porque también se aplica a nosotros y a los cristianos de toda la época de forma individual. Pero hasta aquí estamos contentos, y entonces le decimos, y Señor Jesús, con todas estas cosas, ¿qué opinas? Y ahora viene la parte dura. Sorpresa, hermano, esto es sorpresa. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, Señor, vos me dices que sabes mi obra, mi trabajo, mi paciencia, que yo no puedo soportar los malos, descubro las falsas doctrinas, las combato a las falsas doctrinas, soy celoso de la verdad, he trabajado por ti, por tu causa, he sufrido por tu causa, y Señor, ¿qué me falta? Y bueno, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y bueno, Señor, alguito me tiene que faltar, ¿no? He dejado mi primer amor, ¿y qué va a pasar conmigo? Tengo un montón de cosas positivas, han visto ustedes, un montón de cosas positivas, pero ¿y qué va a pasar? Que tienes conmigo o con la iglesia que hemos perdido el primer amor. Y entonces Jesús
dice en el versículo 5, para que nos asustemos, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso es grave, ¿no? Quitar el candelero, hay diferentes interpretaciones aceptables. Es que el Señor, me he detenido por unos ruidos raros, no sé si lo escuchan ustedes también. Perder el primer amor. ¿Qué significa, hermanos, perder el primer amor? Para que el Señor me quite mi candelero de su lugar. Quitar el candelero significa que si yo estoy teniendo influencia y estoy trabajando por los hermanos, dando estudios bíblicos, predicando lo que sea, el Señor me quita la oportunidad de predicar, la oportunidad de ser un candelero que alumbra, la oportunidad de ser alguien dentro de la iglesia, porque el perder el primer amor significa varias cosas, hermanos. Como para que lo lleve a Jesús a quitar mi candelero o el candelero de ustedes del lugar que corresponde. Y también puede llegar, como dicen otros, a quitar el candelero, quitar el derecho a la vida eterna. Y eso es lo más grave. Entonces el Señor va a comenzar a tratarnos de diferentes maneras para sacarnos de lo que sería principalmente lo soportable por Cristo, para no echarnos del lugar salvífico, el candelero en el aspecto salvífico. Así que, hermanos, quitar el candelero comienza siendo peligroso porque el Señor nos comienza a sacar del lugar en que nos ha puesto como influencias. Ya dejamos de ser influencias. Y entonces después, si seguimos, nos quita del lugar que nos corresponde como para tener la vida eterna. Son las interpretaciones que se manejan y yo las entiendo y las tengo como aceptables. Es grave entonces perder el primer amor. ¿Y qué es perder el primer amor? Y bueno, algunos dicen que perder el primer amor es como cuando ustedes han recibido estudios bíblicos, se bautizan y están con todo el ímpetu, están con todo el fervor, contentos porque se han bautizado, están en los caminos de Dios y de repente comienzan a aflojar de a poquito. Ya no tienen ese sentimentalismo, esas emociones que tenían al principio cuando ni bien se bautizaron. Y bueno, no es necesariamente eso, y muchos apuntan a eso. Y cuando yo hablo con alguno, dice, sí, el primer amor, yo tenía el primer amor, yo estaba contento, estaba feliz, después comencé a apagarme. Y no es eso, hermanos, no es eso. Aunque eso ocurre, no puede el Señor, porque yo ya no tenga las emociones, la alegría, la felicidad por estar dentro de la verdad, por estar dentro de la iglesia. No, hermanos, es que natural que cuando nosotros entramos así, y después con el tiempo comenzamos a sufrir las pruebas que nos manda el Señor para purificarnos. Y las pruebas nos dan alegría. No nos dan nada el gran primer amor. Entonces yo escucho a varios hermanos que llaman primer amor porque uno pierde ese entusiasmo. No tiene nada que ver con eso, hermanos. Nada que ver. Ahí la camioneta ahí. Me detiene. Entonces, hermanos, perder el primer amor significa esto. No tiene nada que ver con las emociones. Podemos estar, fíjense, en Jesús. Yo puedo decirle al Señor Jesús, como opinan esos hermanos, sí, Jesús perdió el primer amor. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, o antes del Getsemaní, él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Señor, has perdido el primer amor, el ímpetu, la alegría, la felicidad, hermanos. Todo cristiano que he probado
no tiene esas emociones, hermano. Y entonces el Señor nos prueba, nos aflige para perfeccionarnos. Yo reprendo y castigo a los que amo. Y me está amando y me está castigando, como dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, que Dios reprende y castiga a los que ama. Y ningún castigo, dice el apóstol Pablo, es causa de gozo. Entonces estoy en los caminos de Dios y no tengo nada de gozo. Estoy en los caminos de Dios y Él me pregunta cómo anda, ando muy mal, muy angustiado hasta la muerte. Tengo ganas de morirme, angustiado hasta la muerte. Y es porque estamos siendo probados. Lo que no tenemos que hacer nosotros es violar la ley de Dios. Y no estamos hablando de la ley en la letra. Cuando nosotros estudiamos la ley, estudiamos también el espíritu de la letra de la ley, cuánto abarca cada letra de un mandamiento. Y cuando le dan los estudios bíblicos, si el maestro es sabio, les va a hacer ver que cada letra de un mandamiento abarca tantas cosas que tienen que ver con la conducta, con la obediencia. Y entonces acá vamos a ver qué es el amor que lo molesta a Jesús. Pero no que necesariamente nos vamos a perder. Dice, si te arrepientes, si no nos arrepentimos, va a quitar nuestro candelero de su lugar. Y que eso puede ser la primera parte, que no somos ya influencia, el Señor nos saca porque no estamos preparados para ser instructores bíblicos, no estamos preparados con nuestra conducta, con nuestra forma de ser interna que le molesta al Señor, y entonces no nos usa como instrumento, quedamos rezagados, y si seguimos con algunas cositas raras y no nos arrepentimos, el Señor nos va a echar de su iglesia por algún pecado o algunos pecados en mayor o en menor grado. Es grave, hermanos, el haber perdido el primer amor, y entonces vamos a ir a una pequeña comparación de textos. Y vamos a ver Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Y ahí vamos a ver si tiene que ver con el sentimentalismo, las emociones. Estoy feliz, contento, me bauticé, soy adventista, qué alegría, qué felicidad. Ahora estoy triste, amargado, deprimido. ¿Y qué pasa con la religión? ¿Tiene algo que ver? No, no tiene nada que ver eso con el primer amor que hemos perdido. Primera de Corintios 13, dice el apóstol, ¿qué es el amor? En el capítulo 13 dice en los versículos 4 al 7. Mi versión antigua dice la caridad, pero en las versiones revisadas, en las versiones revisadas dice el amor. El amor, con algunas palabras diferentes, pero lo mismo, el amor es sufrido, el amor es benigno, o sea que podemos tener amor y sufrimos, pero el amor es sufrido, porque vencemos en el sufrimiento, y no que en el sufrimiento nos apaguemos, que ahí es donde Cristo dice, arrepiéntete, porque el amor tiene que ser sufrido y vencer en el sufrimiento. Ninguna prueba parece ser causa de gozo, dice el apóstol Pablo. Ningún castigo parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia cuando somos ensayados, probados por el Espíritu de Dios y la sabiduría del Espíritu de Dios. Entonces somos aprobados y entonces somos sufridos y tenemos el amor perfecto, el amor sufrido, que sufrimos y somos fieles. Sufrimos por alguna prueba que Dios nos está probando y salimos airosos después de un sufrimiento que puede ser corto, de mediano plazo o largo. Va a depender de nosotros. Si nosotros hemos soportado ese castigo de nuestros padres que nos castigaban según sus pensamientos, en cambio Dios nos castiga para lo que nos es provechoso. Es sufrido, es benigno, y entonces tenemos que ver si hemos desarrollado un carácter benigno. El amor no tiene envidia, no ser envidiosos de otros hermanos, por una cosa o por otra. El amor no hace sin razón, o sea, ser injustos, no se ensancha, ¿no? O sea, no ser soberbios, orgullosos, creídos de que somos algo, porque todo lo que tengamos es de Cristo, y todo lo que tengamos, si es
el Espíritu Santo nos da el Señor por su gracia, si el perdón nos da por su gracia, si la salvación nos da por su gracia, si algún don es por su gracia. Y si nosotros le hemos respondido a Cristo y nos hemos entregado y nos hemos convertido, le debemos a Cristo y al trabajo de Cristo, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, nunca, jamás. El Espíritu de Dios trabajó para que lo elijamos a Él y para que le pidamos perdón. Aún el elegirlo a Él viene de Cristo. No tenemos nada para ensancharnos. Debemos creernos miserables. Nada, como dice el profeta Isaías, que no somos nada, aún lo que no es. Y gozarnos en que, Roberto, ¿quién eres? Nada. Soy lo que ni siquiera es. Y si soy algo, gracias, Señor, tributaban alabanza los 24 ancianos, los ángeles, las criaturas animadas e inanimadas. Gracias, Señor, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser. Nosotros no somos nada, ni siquiera, dice Isaías, lo que es. Entonces, así nos creamos. No tenemos nada, dirigirnos al Dios como que no somos nada y ante los hermanos saber en nuestro interior que delante de Dios que nos está mirando nos creemos nada y menos que la nada, y si algo nos ha dado Dios es de Él, como digo, y aún en el no ser, que ni siquiera somos, el Señor nos ha hecho que somos, por eso dice, por tu voluntad tienen ser todas las cosas, por el trabajo maravilloso de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no vamos a ensanchar o ser soberbios o orgullosos o creídos? Hermanos, al contrario. Siempre nos creamos nada y menos que la nada y estemos constantemente agradeciéndole a Dios porque todo lo que tenemos desde Él, por su gracia y por su misericordia, aún los castigos y las pruebas. El amor no es injurioso, estar insultándolo al prójimo, no busca lo suyo, ser egoísta, no se irrita, ser esas personas irritables de mal carácter, entonces son conductas. Porque yo puedo irritarme, pero me freno, me contengo y no pequé. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación es pecado. Entonces, como dice, no piensa el mal, los criticones que viven pensando mal de los hermanos, tengamos mucho cuidado porque Dios condena eso, que sus ángeles, dice Cristo, ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos, va y demanda y se anota en los libros del cielo las cosas buenas y las cosas malas que hacemos. Y no se huelga de la injusticia, dice el versículo 6, más se huelga de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ese es el amor. Y el amor, dice el apóstol Pablo, va a perdurar por la eternidad sin fin. Las profecías se van a acabar, porque ya va a venir Cristo y se van a terminar la profecía. La Biblia ya no la vamos a tener más, bueno, ni la vamos a estudiar, dice toda la ciencia se ha de acabar también. La fe también se va a acabar. En el cielo no vamos a tener fe, hermanos. Y la ciencia, esto de estudiar la Biblia y descubrir las verdades, ya no la vamos a necesitar nunca más. Ya este librito con toda la ciencia que nosotros podamos desarrollar más allá de lo que Cristo es, de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo práctico, con ciencia, más allá de que nosotros podamos decir doctrinas estudiosos de la Biblia, bueno, eso se va a acabar, allá vamos a tener el conocimiento que va a ir creciendo, increciendo, de quién es Cristo y Cristo y Cristo, el Cristo de Dios, el Cristo de Jehová. Cristo, dice 1 Corintios, sabiduría de Dios. Esa sabiduría es infinita, infinita. Y la estudiaremos y no terminaremos de estudiar. Que no tan solo abarcan en los salvíficos, sino que abarca en tantísimas cosas, pero que ha hecho que Dios pueda hacer todo eso y sea justificado en su hacer. Cristo potencia de Dios, Cristo sabiduría de Dios. Dos cosas destacables, Cristo potencia de Dios, Cristo sabiduría de Dios. En otra parte dice, nos ha sido hecho por Cristo santificación, justificación, santificación, redención. Mucho para estudiar lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y por qué? Bueno, dejemos acá. Entonces, el primer amor es conducirnos, hermano, no importa cómo estemos, cómo nos sintamos tentados a pensar en mal o a irritarnos o a enojarnos desmedidamente, podemos enojarnos de forma prudente, cuando tenemos que reprender el mal, reprenderlo con cristianismo, con fuerza y reprender el mal.
como decía el apóstol, o como dice el apóstol Pablo, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, exhortar, predicar, enseñar, reprender. Pero hermanos, podemos sentirnos angustiados, tristes, sin felicidad, amargados por un periodo de prueba privada que nos da el Señor. O puede ser pública, pero nos sentimos amargados, tristes. Pero somos fieles. Pero somos fieles. Podemos caer, pero le pedimos perdón, arrepiéntete, dice el Señor. ¿Qué es lo malo? Cuando tenemos esos defectos que hemos señalado y no tenemos el amor que dice acá, pero si no nos arrepentimos y seguimos endurecidos, viene el Señor y se enoja y nos quita el candelero de su lugar. Pero si nos arrepentimos, y puede ser la vida porque podemos decirle a Cristo, Señor, nos exiges mucho, tenemos que ser perfectos y nadie es perfecto, el justo cae 7 veces, dice el sabio Salomón, y aún torna a levantarse. Si no nos arrepentimos sabiendo a dónde estamos mal y seguimos siendo lo mismo, ahí donde el Señor nos va a dar un plazo. Si no nos arrepentimos, nos va a dar un plazo de castigo. Y si no nos arrepentimos, nos sacará del lugar que nosotros podríamos haber tenido. Y si no nos arrepentimos, nos saca de la iglesia. Entonces el arrepentimiento juega mucho, ser sensibles a los llamados del Espíritu Santo en alguna cosa que el Espíritu nos esté diciendo en nuestro interior, en nuestro conocimiento del amor. Hermanos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios también 13, en Romanos 13, que el amor es el cumplimiento de la ley. La letra, 4 mandamientos están en una tabla que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amarás. Si lo amamos a Dios, cumplimos la letra y el espíritu de la letra de los 4 mandamientos de la primera tabla. Y si lo amamos al prójimo, guardamos los otros 6 mandamientos, que comienza con el honra a tu padre y a tu madre, y que termina con el no codiciarás. Y eso tiene que ver también con el amor. Si amamos al prójimo de verdad, cumplimos no tan solo la letra de los 6 mandamientos de la segunda tabla, sino todo el espíritu de la letra, lo que abarca cada letra. Y si ustedes han recibido los estudios bíblicos bien recibidos, sabrán cuál es el espíritu de cada mandamiento de una tabla y de la otra tabla. Y el fundamento es el amor a Dios, y la otra tabla es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley, o sea, las 2 tablas, los mandamientos de las 2 tablas, los 10 mandamientos. De estos 2 mandamientos, amor a Dios una tabla, 4 mandamientos, y amor al prójimo la otra tabla, 6 mandamientos. Depende toda la ley, el fundamento, el amor. Entonces, cuando nuestro amor cae, automáticamente nuestra obediencia está cayendo, y entonces cuando nuestra obediencia en alguna faceta, en algún punto está cayendo, entonces el Señor dice: arrepiéntete. Arrepiéntete. Y si seguimos con un pecado acariciado, oculto, o no, peor si es público, el Señor nos quita el candelero de su lugar. Primero, de la responsabilidad que podamos tener como predicadores, como asistentes, porque nos servimos. Y si seguimos pecando, el Señor nos echa de la congregación. Lo que decía el apóstol Pablo: echad a ese malo. ¿Se acuerdan ustedes? Si alguno, llamándose hermano, fuese adúltero, o fornicario, o avaro, o ladrón, o idólatra, echadlo de la congregación, echad a ese malo, y con ese ni comáis con ese hermano. Entonces es mejor que se aparte de la congregación. Bien, ¿qué más tiene que ver, hermano, el amor? Y ustedes van a ver la relación. El amor tiene que ver con la fe. El amor, los 10 mandamientos en el espíritu de la ley, la obediencia y la fe están tremendamente ligados. Ustedes se acordarán, hermanos, que en una oportunidad, en la transfiguración, que está en San Mateo en el capítulo 17, Jesús se fue con Pedro, Juan y Santiago, y quedaron los 9 apóstoles. Y le presentaron un endemoniado. ¿Se acuerdan de la historia? Y si no, busquen después en el capítulo 17. Y entonces le traen a los discípulos, y los 9 discípulos a quienes Jesús les había dado potestad de echar demonios, lo corrieron
al demonio en el nombre de Jesús y el demonio no se fue para nada. Y entonces cuando Jesús baja del monte, desesperado, ese padre lo llama Jesús y le dice, les he presentado a tus discípulos y los discípulos no lo han podido correr. Y entonces Jesús lo corre. Y vamos a ir a San Mateo, a los versículos específicos, capítulo 17. Y vamos a ver por qué los 9 no lo pudieron correr a los demonios. En el capítulo 17, en el versículo 18, y Jesús dice, les reprendió, o sea, al espíritu, y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Versículo 19, entonces llegando los discípulos a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Y versículo 21, mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Y muchos leen estos textos y quizás, yo no soy quien para juzgar, pero sí, conversando con varios hermanos, he visto que interpretan superficialmente esto. Estos demonios hay que echarlos con oración y ayuno. No, si la oración y ayuno, hermano, no tiene potestad para echar demonios. Así que yo hago oración y ayuno y el Señor me da la potestad para echar demonios. No, no es así. Y los discípulos no lo pudieron echar, dice, por vuestra incredulidad, por vuestra falta de fe. Por vuestra falta de fe. ¿Y qué es fe? Y bueno, fe es creer. Y hermanos, ¿ustedes creen que estando Jesús con ellos, porque se fue un ratito con los otros apóstoles, y nos traen un endemoniado y no vamos a creer si estamos creyendo en Dios, estamos creyendo en semejantes personajes como Cristo? ¿Cómo van a tener incredulidad los apóstoles? No les faltaba credulidad, les faltaba credulidad. ¿Cómo? No les faltaba credulidad, les faltaba credulidad. ¿Qué quiere decir, hermano? Que hay un creer despojado de un obedecer. Ese creer no sirve para nada. Por vuestra falta de fe, también dijo. Porque si tuvieras fe, ¿pero qué es la fe? Y bueno, a ver, le preguntemos a Santiago, ¿qué es la fe? Y entonces vamos a Santiago, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 14. Hermano mío, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo allí? Relacionando la fe con las obras. Y entonces dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará? ¿Qué aprovechará? Y noten, si alguno dice que tiene fe y no tienes obra, dice el versículo 15, si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Versículo 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le diere las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué aprovechará? Versículo 17, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Es como decir que alguien me pide algo, que viene un mendigo y me pide algo, y yo le digo, ¿cómo no? Toma dinero, y lo digo de boca nada más. Toma agua, toma comida, y lo digo de boca nada más, y no le doy ni el agua, la comida, ni el dinero. Hablo nada más. Hablar, cualquiera puede hablar. Esa es la fe sin obras. Entonces, los discípulos creían en Cristo, pero no tenían obras. Es como decir, yo creo, pero al no tener obediencia, se cumple lo que dice Proverbio capítulo 28, versículo 9. ¿Qué dice Proverbio capítulo 28, versículo 9? ¿Se acuerdan? El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. Entonces decimos, en el nombre de Jesús, vete espíritu inmundo, y el demonio se mata de risa, no se va nada, y encima nos insulta. Yo he conocido casos así, en que lo han insultado a los dirigentes que han ido a echar demonios, no salían, se les reían los demonios, encima le decían que eran pecadores y todo, los humillaba.
Y los apóstoles allí no pudieron echar en el nombre de Jesús a los demonios. Y entonces Jesús le dijo, por vuestra fe, en una palabra, la fe de ellos no tenía obediencia verdadera. Porque si hubieran tenido la fe verdadera, hubieran salido los demonios. ¿Y por qué los apóstoles allí no tenían la fe verdadera, no tenían la obediencia correcta de la ley de Dios? Estaban llenos de celos, envidia, bronca, ira. Estaban irritables porque el Señor lo había elegido a los otros tres y ellos se habían quedado. Entonces estaban muy carnales. Manifiestas son las obras de la carne, entonces vamos a Gálatas. ¿Cómo estaban? ¿O qué haría yo? Me probaría con Gálatas. Y entonces en Gálatas, en el capítulo 5, el apóstol Pablo habla de las obras de la carne, estar carnales. Versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, con seguridad que los apóstoles no estaban adulterando ni fornicando, inmundicia, disolución, bueno, sería largo de hablar de disolución, idolatría, no tenían hechicerías, pero enemistades sí tenían una especie de enemistad interna, peleaban entre ellos cuando todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Tenían pleitos, tenían celos, iras, contienda, había disensión entre ellos, no había herejía, no había envidia, sí, envidia estaban teniendo con esos tres que estaban en el monte de la transfiguración, no había homicidio, borracheras, ni banqueteos, esas cosas, pero varias de estas cositas les estaban faltando. Y entonces no estaban en condiciones de echarlo al demonio. Y entonces tuvieron que hacer oración y ayuno. Ah, sí, miren, hermano, voy a exagerar. Yo voy a adulterar, voy a fornicar, voy a robar, voy a matar, y voy a ir a echar demonios porque voy a hacer oración y ayuno. Entonces la oración y ayuno es la forma de recibir la potencia para echarlo a los demonios. No, el oración y ayuno, dijo Cristo, no es que el demonio dice, este está haciendo oración y ayuno, ahora me asusto y salgo corriendo. No, es que el Señor no me escucha porque yo tengo defectos y no estoy guardando la ley en muchos de sus aspectos espirituales. Entonces, hago oración y ayuno para presentarme delante de Dios y decirle, Señor, hago primero un análisis profundo de mi espiritualidad. Presento todos mis pecados sobre la mesa y digo, Señor, yo tengo este defecto, este otro, y estoy en oración. No se llama ayuno, el no comer nos da poder, no. El ayunar nos da poder, no, hermanos. Y el orar oración es para que oremos mucho por nuestro estado espiritual y reconozcamos en dónde hemos caído. Para eso hacemos oración. Ahí el oración y ayuno sirve. Si lo tomamos la oración y ayuno como una armita para vencerlo al demonio o para cualquier cosa, estamos equivocados. La oración es para presentarnos ante Dios y arreglar todas nuestras cuentas. Cuando hemos arrepentido, le hemos pedido perdón a Dios y no encubrimos nada. El que encubre, y viene Proverbios, que dice Proverbio, capítulo 28, versículo 3, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa, tampoco. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Le presento al Señor, hagamos de cuenta de 10 defectos, le presento 9, pero hay uno que me lo guardo en mi bolsillo espiritual. Ni me escucha la oración porque estoy apartando mi oído de un aspecto, un punto de la ley. ¿Cómo voy a echar demonios? El Señor no me asiste, invoco su santo nombre ni me escucha. Pero entonces voy y le digo, Señor, me faltaba un hito. Bueno, y le pongo sobre la mesa el otro pecadillo. Y ya me arrepiento de todo. Y no puedo echar demonios, no me da poder. Porque el que confiesa sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces arreglamos con la oración y ayuno nuestra situación delante de Cristo. Entonces nuestra fe se hace perfecta porque tiene obras. La fe sin obra es muerta. Y volvamos a Santiago y miren qué terrible que es la fe sin obras. ¿Saben ustedes cómo es la fe sin obras? En el capítulo 2 de Santiago,
dice en el versículo 19, y esto es para asustarnos, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La falsa fe es creer terriblemente. ¿Ustedes creen que el demonio no cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que el demonio no cree en el cielo y en todas las cosas de la Biblia? ¿Cómo no va a creer? ¿Cómo no va a creer? ¿Qué le falta a los demonios? Tiemblan, se mueren de miedo ante Dios, pero no obedecen. Y nosotros podemos tener una fe como la de los demonios y el Señor decir tu fe no me gusta, es una fe demoníaca, propia de los demonios. ¿Crees que Dios es uno? Los demonios también creen, pero no obedecen. Y ahora yo puedo decir, bueno, Señor, pero los demonios violan los 10 mandamientos. Bueno, pero tú violas uno. ¿Y qué dice el libro de Santiago, hermanos? En el capítulo 2, en el versículo 10, ¿ya han encontrado? Capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. El versículo 12, así hablad cuando prediquemos, y así obrad en nuestra vida privada o pública, como los que habéis de ser juzgados por la ley de Dios, por la ley de libertad, por la ley de Dios, no es ley de esclavitud, sino de libertad, de no estar presos o esclavos del pecado, o por Satanás. Entonces, hermanos, los demonios violan los 10 mandamientos, y yo le digo al Señor, Señor, pero yo guardo 9. Y el Señor me mira y me dice, eres hecho transgresor de toda la ley completa. Así que, hermanos, la fe verdadera es obediencia a la ley. Pero si nosotros somos defectuosos en alguna faceta, pero le tenemos confesado todos esos pecados, esos defectos, esas debilidades al Señor y estamos luchando y nos arrepentimos, pedimos perdón y el justo cae 7 veces y torna a levantarse, siempre y cuando no sean pecados graves, que esté matando, literalmente, robando, dañando tremendamente, ya el Señor me va a castigar. O adulterando, me va a castigar. O fornicando, me va a castigar. No puede un cristiano hacer una cosa así. Pero hay otro tipo de pecado donde nosotros estamos en una carrera de la santificación y si nos arrepentimos, el Señor no nos quita el candelero de su lugar. Hemos perdido nuestro primer amor en el aspecto obediencia, pero estamos reconociendo que estamos cayendo, le estamos confesando, le estamos pidiendo perdón, estamos luchando, llorando, sufriendo, haciendo oración y ayuno para ser mejores y el Señor nos escucha. Entonces se nivela con esos clamores y súplicas por la sangre de Jesucristo, entonces somos compensados. Pero cuando escondemos algo y tenemos ciertas teorías y ciertas doctrinas que producen una disolución, diluye la doctrina verdadera de Dios, entonces es donde Jesús se enoja. No sé si me han entendido. Entonces, hermano, ¿qué es perder el primer amor? Que tiene que ver con la obediencia en muchas facetas que vemos de conductas del cristiano en 1 Corintios 13, que tiene que ver con las obras de la carne, de ser carnales y de tener pecados y no confesarle al Señor, o ocultarlo, o confesarlo y no apartarnos, y en el apartarnos puede haber una carrera de santificación de X tiempo, donde el Señor nos aguanta, nos soporta, cuando ve que estamos jugando con las obras, malas obras, desobediencia a la ley, entonces el Señor nos castiga. Y si no aprendemos con el castigo, el Señor nos abandona. Pero el Señor tiene su misericordia y tiene sus plazos que solamente Él maneja. Solo que no juguemos con el Señor. Eso es lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Porque no podemos pensar que les estaba pidiendo la perfección total y absoluta, angelical, a la iglesia cristiana primitiva. No. Entonces estamos sacando nosotros ahora lecciones de qué les pasaba a ellos para que nosotros también nos corrijamos, porque también va para nosotros el mensaje. Ahora vamos a la otra parte, hermanos. Vamos a Apocalipsis otra vez. En el capítulo 2.
Ya sabemos versículo 5, ¿no? Recuérdate de dónde ha caído y arrepiéntete. ¿Qué pide Jesús? Arrepentimiento y buscar de hacer la primera obra. Y eso puede demorarnos, pero nosotros estamos llorando, sufriendo, gimiendo, clamando, haciendo oración y ayuno para ser mejores y el Señor tiene misericordia. Cuando no nos arrepentimos y nos guardamos en el bolsillo espiritual un pecadillo sin confesarlo, ni arrepentirnos, ni luchar, ahí es donde Cristo se enoja. Y entonces vamos al versículo 6. Ya sabemos entonces la fórmula para que no nos quite el candelero de su lugar. No tener una falsa fe, como la fe de los demonios, que creen, tiemblan, se mueren de miedo, pero no obedecen. Aunque nosotros obedezcamos 9 mandamientos. Por decir, todo o nada. Lo que exige el Señor es arrepentimiento y lucha. Y Él puede aguantarnos y no quitar el candelero nuestro de su lugar. Pero ahora va al versículo 6. Mas tienes esto que aborrece los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Bueno, ahí el Señor cambia de lo que está diciendo a otra cosa específica, algo que le molestaba terriblemente al Señor. ¿Por qué el Señor Jesucristo, se lo imaginan al Señor Jesucristo hablar así? ¿Cuántos minutos? ¿Se imaginan ustedes al Señor Jesucristo hablar así? Mas tienes esto que aborreces, los verdaderos cristianos aborrecían los hechos de los nicolaitas. ¿Y qué eran los hechos de los nicolaitas? Era la fornicación, hermanos. Y dice Cristo, los cuales yo también aborrezco. Le agradaba a Cristo que los verdaderos cristianos aborrecían los pecados de la fornicación o del adulterio. Pero estaban los nicolaitas que enseñaban, había un tal Nicolás, según los estudiosos del Apocalipsis, un tal Nicolás, que algunos creen que podría ser el Nicolás, uno de los 7 diáconos que aparece en Hechos de los Apóstoles cuando se elige a 7 diáconos, uno de ellos se llamaba Nicolás. Pero yo digo, en la opinión de esos estudiosos, lo digo con todo respeto, estaríamos calumniando a una persona que ha muerto hace muchísimo tiempo y decir que ese Nicolás enseñaba a fornicar. Mejor digamos que había un tal Nicolás, que después Jesús repite sobre ese Nicolás. Veamos en el capítulo 2, otra vez, en el versículo 15, repite, así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. ¿Y qué pasaba con la doctrina de los nicolaitas? Según el versículo 14, en la última parte, dice, y a cometer fornicación. El versículo 14, en la última parte, está hablando de gente que practicaba la fornicación, cometer fornicación. Y yo aborrezco. ¿Por qué aborrece? El Señor Jesucristo es como dice el apóstol Pablo en Hebreo, en el capítulo 13, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo en el pasado aborrecía la fornicación, y en especial la fornicación con los idólatras, con los gentiles, con las rameras. ¿Y por qué aborrecía? Ahora ustedes se van a dar cuenta por qué Jesús aborrecía. Aborrecía. Señor, ¿por qué te molesta tanto? ¿Por qué? Bueno, veamos en 1 Corintios, ¿por qué? Aunque ya hemos leído esto la vez pasada, vamos a sacar otra lección. En el capítulo 6 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, en el versículo 15 y 16, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una carne, como ya nosotros conocemos. Nosotros conocemos que el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y se harán una sola carne. Hay un misterio, hermanos, largo de explicar, pero no me puedo meter mucho porque nos vamos a desviar de bastante del Apocalipsis en sí. Pero uno,
cuando un hombre tiene sexo con una mujer, el misterio divino. Para Dios, Dios decreta, es una sola carne. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando Balaán, ese profeta que se convirtió en un falso profeta y aconsejó al pueblo de Israel, mejor dicho, aconsejó al rey de Moab que la única forma de que pueda ser maldecido el pueblo de Israel sería de que los haga rodear de gente, de todas las chicas hermosas, paganas, y comenzaron a danzar y sacrificar a sus dioses, y entonces los israelitas comenzaron a verlas todas atractivas y se largaron todos a fornicar. No digo todo, pero una gran cantidad a fornicar. Y entonces se encendió el furor de Jehová y comenzó a hacer mortandad en Israel en todos los que habían fornicado. Hasta que vino Fines, uno de ellos, y vino uno, hijo de un gran príncipe, y se creía que porque era gran príncipe, entonces fue a pedir misericordia porque le había dejado de encargue a una moabita, y entonces no podía ser perdonado porque había juntado su cuerpo, su miembro, a una pagana, haciendo que se haga una sola carne, un cuerpo que le pertenecía a Jehová con uno que le pertenecía al diablo, y produjo una explosión nuclear que nosotros digamos así, ¿no? Es una expresión mía, una explosión nuclear que el Señor no soportó. Y entonces vino Fines y con una lanza le metió en el vientre a esa mujer, con la criatura y todo lo que puede haber tenido en su vientre, indignado, lleno de celo, y juntamente con el celo de Fines se aplacó la ira de Dios y dejó de hacer mortandad. Lo mismo sucedía en la iglesia cristiana primitiva, lleno de Espíritu Santo, comenzaban a fornicar, porque había una doctrina de los nicolaitas donde estaba justificando las necesidades de los jóvenes que en algunas situaciones podrían fornicar. Y entonces tomando digamos, el cuerpo que es de Cristo ya, bautizados somos de Cristo, si no ni nos salvamos. ¿Por qué nos salvamos? Porque ya no somos nosotros, somos de Cristo, comprados por la sangre de Jesucristo, lavado, limpiado, perdonado y declarado hijo de Dios. Y no somos nuestros, dice el apóstol Pablo. Y entonces tomamos nuestro miembro y lo unimos a una ramera. Y entonces está el misterio divino que nosotros no lo entendemos y le molesta a Dios. Él ha declarado, hay un misterio donde Dios hace que uno se haga una sola carne. Y nosotros decimos, oh Señor, eso es una cosa baladí, pero eso es una cosa sin importancia. No, Dios ha declarado. Cuando ustedes van a cierto capítulo del libro de Levítico, porque yo no me quiero detener, donde Dios está hablando de relaciones prohibidas, las relaciones prohibidas de sexo de un hermano con una hermana, o viceversa, el sexo con una media hermana o un medio hermano, el sexo con un tío o una tía, el sexo con la mujer del padre, y está hablando el Señor, y Él está declarando y está diciendo, esta relación sexual es abominación, esto es algo execrable, esto es algo inmundo, y comienzan los diferentes tipos de castigo para los diferentes tipos de pecados, de relaciones, y las indignaciones de Dios y lo que Él decreta. Esto es execrable. Serán sacados fuera de la casa los dos y serán apedreados hasta la muerte, su sangre sobre ellos. Enojado Dios, y hablan ese capítulo. Lo que le molesta a Dios. Y ahora vengo yo, Roberto Íñigo, y hablo con Jehová y le digo, Señor, porque esto lo digo por decir. ¿Por qué? Porque hay quienes cometen graves pecados y no se dan cuenta que lo que han hecho es execrable, abominable, inmundo, y son expresiones de Dios, y que lo vemos en el original hebreo, expresiones de Dios. Y ahora vengo yo atrevido, y al tener las relaciones prohibidas, lo estoy provocando a Dios que Él sienta, la majestad divina sienta que esto es execrable, esto es inmundo, esto es abominable a mis ojos. Y entonces Dios lo castigaba con muerte y con pecado mortal.
y en otros casos no podrán tener hijos, los castigaba para que nunca puedan tener hijos. Y ahora vengo yo, Roberto Íñigo, y digo, Señor, vamos, sos exageradito, ¿no? ¿Qué te molesta tanto? ¿Qué le llamás execrable, abominable, inmundo? ¿No te parece que estás exagerando, Señor? Bueno, el Señor me da un chirlo, hermano, que me tira de oriente a occidente. Bueno, y me encantaría, hermano, un decir mío, ¿no? Una exageración. Pero con la conducta somos atrevidos si nosotros cometemos esas cosas. Y entonces, para Dios, el sexo con una ramera era unir lo santo y lo divino, y dice el apóstol Pablo, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial, con el demonio, los demonios o Satanás? Entonces lo provocamos a Jehová, que Él ha decretado una cosa, y nosotros atrevidos hacemos lo que queremos. Entonces eso lo molestaba a Jesús, que sos cristiano, lleno de Espíritu Santo, su cuerpo templo del Espíritu Santo en la lluvia tardía, hermanos, perdón, en la lluvia de Pentecostés, la primera lluvia, con potencia. Pero estaban provocando a Cristo, al Espíritu de Dios, atrevidos. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios? En Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿no sabéis que vuestros miembros eran miembros de Cristo? Entonces en el versículo 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si violamos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Él nos va a destruir, nada más, hermano querido, nos va a destruir, no vamos a entrar al reino de los cielos, nos va a quemar con su fuego y su ira. Hermanos, estos estaban llevándose de una doctrina de Nicolás y provocándolo a Cristo. ¿Qué opinan ustedes? Entonces lo estaban menospreciando, subestimando a Cristo, ofendiéndolo y pecándolo de tal manera que Cristo se veía en la obligación de destruirlo a esos hermanos, y antes de destruirlos y tener que sufrir y soportar a esos pecadores fornicarios, el Señor le estaba diciendo, arrepiéntanse, porque si no los voy a destruir, los voy a echar de la iglesia. Entonces, pero sí me gusta de ustedes, les dice a los de la iglesia cristiana primitiva, que predominaba los que le obedecían a Cristo y darle satisfacción al Señor, combatiendo la doctrina de ese tal Nicolás y los seguidores nicolaitas, que dejen de fornicar y provocarlo al Señor. Pero si ellos continuaban en eso, en ese atrevimiento de herirlo a Dios de esa manera, menospreciarlo a Cristo no es una cosa que nosotros podamos decir, no, esto es una exageración de Dios, sino tomando de verdad un cuerpo que es morada del Espíritu Santo, y seguramente con el Espíritu Santo mora el Padre y el Hijo, y nuestro cuerpo es comprado por precio, no nos pertenecemos, es de Cristo y lo unimos a una ramera. Pero qué atrevimiento. Y entonces es cuando el apóstol Pablo dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, bueno, ni los avaros, ni los hechiceros, ni los ladrones, ni los idólatras entrarán al reino de los cielos. Bueno, le agradaba esa conducta de algunos cristianos dentro de la Iglesia Apostólica, pero vamos a tener que dejar acá, y todavía no vamos a poder terminar con la Iglesia de Éfeso. Nos queda poquito, pero no me quiero abusar con el tiempo. Bien, queda para ver entonces el último versículo. Ya hemos visto sobre los nicolaitas y vamos a ver el epílogo el sábado que viene, y vamos a alcanzar a entrar a la segunda iglesia, si Dios quiere. Bien. Muchas gracias por la atención y que Dios los bendiga a todos.